Y hay como exámenes, pero no son exámenes, la verdad es que no sé cómo ponerle ahí para poder calificarlos, pero son las guías de estudio, también los tengo como documento. Entonces, el capítulo 1 que empezamos a ver ayer y que hoy vamos a terminar de ver, si ustedes ven el capítulo 1, las principales respuestas que deberían de responder son qué sistemas de regulación genética existen y cómo los podemos clasificar. Eso lo vimos ayer, algunos sistemas de regulación. Yo los clasificaría, yo en lo personal, como reversibles e irreversibles, pero tal vez ustedes tienen algún otro modo de clasificarlos, probablemente. O tal vez les agrada el mismo sistema que yo. ¿Qué consecuencias tiene la metilación y qué consecuencias tiene la acetilación del ADN? Sería otra pregunta importante para entender ese capítulo. Y las funciones de los organelos, o sea, cuál es la función de la membrana celular, del citoesqueleto, de esposomas, del tipo endoplasmico, explicar los diferentes tipos de señalización celular que tenemos. ¿Sí? Pero hay que leer el libro, por lo menos eso esperaría. De los factores de crecimiento que cita el capítulo, ¿cuáles son los que ustedes consideran los más importantes? ¿Cuántos ya leyeron el capítulo 1? Excelente. Muy bien, ¿cuáles consideran ustedes que son los más importantes? Y poner por qué. ¿Sí? ¿Por qué es importante la matriz extracelular y su interacción célula con célula? Lo que ustedes concluyen de ese capítulo. ¿Sí? No hay respuestas correctas o incorrectas hasta cierto punto, ¿verdad? Pero el chiste es que ustedes piensan, ¿no? ¿Qué características comparten los nichos de las células madre y por qué son importantes esas características que comparten? Entonces hay que leer y revisar ahí en el documento, ¿no? Luego se supone que ya subí la E42, pero la verdad es que yo no sé usar la E42, pero espero que ya esté arriba de eso. Y para el capítulo número 2, ya vamos tarde, pero les prometo que antes del lunes de la próxima semana ya van a estar todas las guías para los 12 capítulos que vamos a leer este semestre. Bueno, mejor no se los prometo, pero espero que ya estén listos. ¿Eh? No, apenas lo subí yo, pero no se preocupen, voy a dar tiempo para que lo contesten. No se preocupen. Esto sería lo del capítulo 2, para cuando lo lean, lo que deberían de contestar principalmente. ¿Cuáles son las diferencias entre los conceptos morfológicos de etiología y patogenia? ¿Cómo pueden influir estos cambios o los cambios morfológicos en las manifestaciones clínicas? ¿Qué factores influyen para determinar que una célula se adapte? Etcétera. Esto lo vamos a ver ahorita cuando veamos el segundo capítulo, pero ya de una vez tomen un poco si quieren. Aunque se supone que ya está en el 42, pero no sé. ¿No lo pueden ver? Ok, pero no está agendado, pero sí lo pueden entrar a verlo, ¿verdad? Entonces entran a verlo. Luego ya vemos para que ustedes lo contesten. ¿Sí? ¿El capítulo 1? Este es el 2. ¿Sí? Va a estar en la unidad 1 de todas maneras. ¿No saben? Bueno, al rato lo subo. Ay, discúlpenme, puedes subirle tantito para tomar foto primero. Soy muy malo para la tecnología. ¿Allí está bien? No, yo decía el 1. Ah, el 1. Pero el 1 yo creo que ya pueden acceder. Gracias. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que es la clase, ahora sí. Estas guías o estas preguntas guiadoras las subí principalmente para que ustedes lean antes de la clase y entonces puedan preguntar durante la clase. Porque si no es bien aburrido que yo esté hable y yo puedo hablar tanto que vamos a terminar mareados ustedes y yo. Y pues, bueno, no sirve de nada que yo hable, nada más. De hecho, debería de pasarnos así de que, oye, tú vas a olvidar la clase. Sería bien mal. El miedo escénico, ¿no? Muy bien, entonces ya habíamos visto algunos tipos de receptores. Ahorita lo importante es que sepan que existen. De hecho, ya los vieron en fisiología, entonces ya saben que existen y ya saben cómo funcionan, ya saben cómo se clasifican, o deberían de saberlo. Les va a servir esto también para fármacos, ya lo habíamos comentado ayer, ¿no? En farmacología, pues la mayoría de los medicamentos hacen efecto en algún receptor. ¿Sí? Entonces, bueno, la mayoría, pero no todos. Entonces, algunos medicamentos son agonistas, otros son antagonistas, creo que eso ya lo están viendo ahorita, y de receptores. ¿Sí?
Muy bien, entonces habíamos visto receptores de tipo tirosinquinasa, hay otros que son tirosinquinasa, pero no son receptores porque el dominio de la tirosinquinasa está fuera del receptor, aunque está asociado. Y tenemos diferentes ligandos. Por ejemplo, generalmente los receptores de tipo tirosinquinasa están asociados a factores de crecimiento. Entonces, casi siempre que escuchen FGFR o GFR o todos los que sean factor de crecimiento de algo, generalmente su receptor va a ser un tipo de receptor de tipo tirosinquinasa. Receptores que son no tirosinquinasa, pues son JAK y SAM70. Lo habíamos hablado también ayer, por ejemplo, policitemia vera generalmente está asociado a una mutación de JAK. Y entonces estos pacientes, la mayoría de los receptores que son de crecimiento son como un switch de un foco. Entonces, si llega el ligando, el factor de crecimiento, ese switch se prende. Si ustedes quitan ese ligando, el switch se apaga. Pero a veces hay mutaciones que hacen que ese switch esté prendido sin que el ligando esté haciendo contacto. Entonces, por ejemplo, en policitemia vera, ese switch está encendido aunque no tengamos un ligando. Y ese JAK70 induce la proliferación de ciertas células como son eritrocitos o plaquetas, y entonces los pacientes empiezan a producir eritrocitos de más. Y si producimos demasiados eritrocitos, ¿qué va a pasar con la sangre? Se hace viscosa, se hace espesa, y entonces vamos a tener una enfermedad al final de cuentas. Muy bien. Entonces, son relevantes estos receptores dependiendo de la enfermedad de la que estemos hablando. Ahorita no se estresen por aprenderse enfermedades, solo estoy dando ejemplos, pero luego conforme avance la clase vamos a hablar de esas enfermedades en específico, porque es entender el concepto en general. Tenemos receptores acoplados a proteína G, generalmente ya dijimos esa proteína atraviesa 7 veces la membrana, curiosamente es pregunta de examen muchas veces, probablemente no en mi clase, pero de otras. La mayoría de los receptores acoplados a proteína G están asociados al sistema nervioso, ya sea central o periférico. Entonces vamos a ver que los receptores adrenérgicos, muscarínicos, dopaminérgicos, histaminérgicos, etc., son receptores acoplados a proteína G. ¿Sí? Y generalmente se une el ligando, o sea, esto podría ser adrenalina, serotonina, histamina o algo, activa la proteína G y entonces inicia una vía de transducción de señales. No sé si se acuerdan cuando llevamos histo, que hablamos de receptores también, y la última imagen de las diapositivas era el receptor de insulina. Y eran un montón de rayas para todos lados. Y les dije, eso se lo tienen que aprender, y luego les dije, no, eso no es demasiado. ¿Se acuerdan? Bueno, todas esas rayas que van hacia abajo, eso es vías de transducción de señales. Entonces, ese receptor que se activa va a iniciar una cascada de señales dentro de la célula que varía, a veces hacen una acción, otras veces hacen otra, dependiendo del tipo de receptor. ¿Sí? Algunos hongos tienen ese tipo de receptor también, en los sentidos también lo tenemos, sistema endócrino. Hay un receptor acoplado a proteína G muy importante que es WNT. Generalmente hay una proteína que está por debajo de la membrana que se llama beta-catenina, y beta-catenina está acoplado a WNT. En algunas ocasiones WNT se activa porque llega el ligando y entonces se suelta beta-catenina, y esta es una proteína de transducción, va a viajar al núcleo e inicia la transcripción del ADN. Sirve mucho para el desarrollo de los órganos en el feto, en el embrión, pero ya que somos adultos casi no lo necesitamos, entonces debe de apagarse cuando uno va a nacer. En algunas ocasiones está mutado WNT y entonces beta-catenina se suelta automáticamente y empieza la transducción de señales y tenemos un cáncer. ¿Sí? En algunos cánceres de mama, lo podemos ver también, muchos o varios cánceres de niños, vamos a ver que hay mutaciones de WNT, entonces es una de las razones, ¿no?, que lo tenemos. Tenemos otros receptores, por ejemplo, los receptores de las hormonas, me faltó decirle eso al grupo B, pero pues ni modo, ya se lo perdieron. Los receptores de las hormonas están en el núcleo generalmente, hormonas sexuales principalmente, o hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas pueden atravesar la membrana celular fácilmente, entonces pueden viajar hasta el núcleo, y entonces si preguntáramos dónde está el receptor de estrógenos, el receptor de progesterona o el receptor de testosterona, están en el núcleo.
¿Okay? Igual hay muchos tumores asociados a esos receptores y hay otros receptores de tipo Notch que generalmente cuando se hace unión se rompe un fragmento de la proteína intracelular y va a viajar para iniciar también una transcripción de señales. Luego vamos a ver en algunas leucemias que está involucrado. Bueno, realmente no voy a hablar mucho de eso cuando nos toque leucemia, pero existe, sí, que es lo importante ahorita. ¿Para qué sirven los factores de crecimiento? Su nombre lo dice, ¿no? Para que la célula trabaje, para que la célula crezca o para que la célula se multiplique. O sea, influyen en la proliferación celular. Entonces, en resumen, sirven para que las células sobrevivan. Si yo tengo una célula, por ejemplo, epitelial, necesita el estímulo de un factor de crecimiento para que esa célula siga viva. Si se pierde ese estímulo, ¿qué va a hacer la célula? Dice, ya no me necesitan, voy a cerrar el changarro y entro en apoptosis, exactamente. Muy bien. También a veces ese factor de crecimiento se produce ante un daño para que haya reparación. Entonces, por ejemplo, si alguno de ustedes, no sé, mejor vamos a usar el ejemplo de un paciente. Digamos que alguien sale de la universidad en la noche, voy a usar el mismo ejemplo de hace rato. Le dan un machetazo, entonces se corta la piel, ¿sí? Se corta vasos sanguíneos y llega ya a urgencias, lo suturan. Pero los vasos sanguíneos ya no están conectados. Entonces tenemos que hacer algo para que se vuelvan a conectar. Ustedes no van a estar cosiendo vaso por vaso. El cuerpo lo hace. ¿Cómo lo hace? Produce un factor de crecimiento que se llama factor de crecimiento vascular endotelial y eso hace que los vasos sanguíneos empiecen a proliferar y se vuelvan a unir. Y donde había piel, pero se perdió por el machetazo, también factor de crecimiento epidérmico hace que las células de la epidermis, las células basales, proliferen y ocupen el espacio que quedó sin células. Y entonces se recupera allí parte de lo que es el tejido que se había perdido. Influye en la división celular también. ¿Ok? Entonces, ¿qué pueden hacer estos factores de crecimiento? Pueden promover que la célula entre al ciclo celular, al ciclo de replicación. Pueden prevenir que entre en apoptosis la célula, que es lo que dijimos. Si ya no hay factor de crecimiento que estimule a la célula, generalmente la célula va a morir. Aumentan la biosíntesis de componentes celulares para que la célula crezca y se divida. Y otras funciones que pueden tener son las que dije ahorita. Migración, pueden hacer que una célula, digamos un queratinocito basal, una célula basal de la epidermis, resulta que hubo una herida aquí y se murió la célula que estaba acá, sutura y quedó un espacio vacío. Entonces la célula basal que está aquí puede decir, ok, me voy a mover para acá para cubrir el espacio. ¿Sí? Gracias a estos factores de crecimiento, le dicen a la célula que se tiene que mover. O puede ser que reciba ese estímulo y diga, muy bien, me voy a dividir para que haya otra célula basal aquí donde no hay ninguna. ¿Sí se entiende, verdad? Es una de las acciones que puede tener. También algunos factores de crecimiento influyen en la diferenciación celular. Esto tiene que ver con embriología, ¿sí? Como es que ustedes tienen el intestino en el abdomen y no lo tienen en el brazo o cosas así, ¿sí? Entonces, cada célula que está en el cuerpo recibe diferentes factores de crecimiento que le dicen si va a ser una célula muscular, una célula ósea, una célula condroide, o piel, o cada cosa que tenemos en el cuerpo, ¿no? A veces se produce demasiado factor de crecimiento, hay algo que le llamamos sobreexpresión del factor de crecimiento, y entonces, como en todo en la vida, mucho no es bueno, poco tampoco, o sea, tenemos que tener lo necesario, ¿no? Entonces, si se produce mucho factor de crecimiento de algo, podríamos tener un cáncer, porque empiezan a proliferar demasiado las células, y vamos a ver algunos ejemplos más adelante. O pueden alterar una vía de señalización y pues vamos a tener enfermedades. Factores de crecimiento que podríamos mencionar, tenemos varios, estos son unos pocos ejemplos. Importantes, factor de crecimiento epidérmico. Si se fijan, hay células que producen el factor de crecimiento y hay efectos que tiene sobre otras células. Entonces, el factor de crecimiento epidérmico principalmente lo producen macrófagos activados, también lo pueden producir otras células. ¿Qué hace? Induce mitosis, para que, por ejemplo, los queratinocitos proliferen, ¿sí? O los fibroblastos, ¿sí? Que es lo que les dije ahorita. Entonces, si nosotros tenemos una herida, o un paciente tiene una herida, se va a empezar a producir este factor de crecimiento epidérmico para que se repare esa zona. ¿Sí?
También otro factor de crecimiento importante, factor de crecimiento endotelial vascular, o VEGF. ¿Quién lo produce? Células mesenquimales, o sea, principalmente podríamos decir fibroblastos y algunas otras células que hay por ahí. ¿Y para qué sirven? Para que las células endoteliales proliferen e incrementen la capacidad de vascularización del tejido. Si yo me corto, ya les dije, necesito que se vuelvan a formar vasos sanguíneos allí, entonces se va a activar VEGF. Algunos tumores, o bueno, la gran mayoría de los tumores para sobrevivir necesitan sangre. Principalmente los carcinomas o los tumores agresivos o malignos utilizan este sistema y ellos mismos empiezan a producir mucho factor de crecimiento vascular endotelial para que les llegue más sangre a ellos, son egoístas. Y entonces dicen, yo necesito más y más y más sangre, y le deja de llegar sangre a otras partes del cuerpo para que le llegue al tumor. Entonces hay algunos tumores que también lo pueden producir, ¿sí? Otro factor de crecimiento que para mí es importante es el factor de crecimiento transformador beta, o factor beta de crecimiento transformador, lo quieran llamar. Lo producen varias células, principalmente los macrófagos, yo los pondré ahí como algo importante. ¿Y qué es lo que está marcado en rojo? Que es su principal función, o una de sus principales. Suprimir la inflamación, ¿ok? Y hay otro que me había faltado marcar, que es el anterior, pues dos funciones. Estimula la síntesis de proteínas de membrana celular. ¿Cuál? Extracelular. Aquí es, sí, extracelular. ¿Cuál es la principal proteína extracelular? Colágeno. Entonces, a manera de ejemplo, si tenemos un paciente que está tomando mucho, eso causa inflamación en el hígado. ¿Sí? Si toma mucho alcohol, se inflama el hígado, y entonces algunos macrófagos que están en el hígado empiezan a producir factor transformador beta. Y eso va a hacer que los fibroblastos que están en esa zona empiecen a depositar mucho colágeno. ¿Y eso qué va a causar? Cirrosis. Entonces el paciente ya después ya no va a tener funcionamiento, y está asociado a un exceso de factor de transformador beta. Entonces pueden tener varios efectos. Algunos son condiciones fisiológicas cuando funcionan normalmente, y otras son condiciones patológicas cuando nos da una enfermedad, pero tenemos que conocer qué efectos tienen. Algunos ejemplos de estos factores de crecimiento: factor de crecimiento epidérmico. Lo podemos ver en cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de cabeza y cuello del cerebro. De hecho, en cáncer de mama hay un receptor que está en las células de cáncer de mama que se llama HER2. Y entonces a veces algunos cánceres de mama tienen sobreexpresión de HER2. Y entonces vamos a ver demasiada producción de este receptor de factor de crecimiento epidérmico, y por eso se va produciendo poco a poco el cáncer de mama. Lo podemos usar a nuestro favor, porque si la paciente tiene ese cáncer de mama, que antes era bastante agresivo, le podemos dar un tratamiento que se llama trastuzumab, y entonces bloqueamos este receptor HER2, y entonces podemos atacar el cáncer de mama. Entonces sirve conocer estas cosas para aplicarlas. No, no es receptor de estrógeno, es receptor del factor de crecimiento. Sí. El receptor de estrógeno es otro tipo de receptor que también lo usamos para cáncer de mama, y podemos dar tamoxifeno si ese cáncer en vez de HER2 tiene activado el receptor de estrógeno. Entonces tenemos varios tipos. Lo vamos a ver en el próximo semestre, de hecho. Tal vez cuando lleguemos a cáncer también lo veamos. Así se ve en inmunohistoquímica, pues todas la membrana celular tienen mucho HER2 ahí en esas células. Otro tipo de receptores de tipo MET, que son factor de crecimiento de hepatocitos, y por ejemplo en carcinomas renales o carcinoma papilar de tiroides, a veces este receptor está mutado y se queda activado y progresa un cáncer, ¿sí? Me voy a ir un poquito rápido, por si pensaban que iba rápido, puedo ir más rápido. Es broma. El factor de crecimiento vascular endotelial, ya lo dije, muchos tumores producen este factor de crecimiento vascular endotelial. Y entonces, por ejemplo, en carcinomas renales se produce bastante este factor de crecimiento, y cuando vemos en el microscopio un carcinoma renal, vamos a ver que tiene muchos vasos sanguíneos por el mismo efecto de eso, ¿sí? Y hay otros ejemplos, carcinoma de colon, o algunas enfermedades, no sé si en embrio lo vieron, o si lo vieron conmigo, o si lo vamos a ver más adelante en la parte de patopedia, pero no siempre es bueno darle mucho oxígeno a los bebés recién nacidos que son prematuros, ¿sí? ¿Qué pasa? El bebé va a necesitar oxígeno, hay ciertos niveles que se les debe de dar, hay guías,
Pero si uno desconoce, pues va a pensar, bueno, necesito oxígeno, no tengo que pasar oxígeno al 100%, con buena presión y todo. ¿Qué es lo que pasa? Se empezó a ver que los bebés que recibían mucho oxígeno, una vez que les quitas ese oxígeno, hay un efecto, como podríamos decir, de rebote. Entonces, como ya no están recibiendo el mismo oxígeno que antes, el cuerpo dice, nos falta oxígeno, vamos a producir factor de crecimiento vascular endotelial para que nos llegue más sangre y siga estando igual de oxigenado el cuerpo. Y hay un efecto en la retina donde se producen muchos vasos sanguíneos por el hecho de haber dado tanto oxígeno. Y entonces tenemos la retinopatía del prematuro. ¿Sí? Está asociado a este aumento en la producción del factor de crecimiento vascular endotelial. También se ha visto en preeclampsia. Hay un problema ahí en la preeclampsia donde no llega suficiente sangre a la placenta y entonces la placenta empieza a producir mucho factor de crecimiento vascular endotelial y eso hace que los vasos sanguíneos de la mamá empiecen a engrosarse y entonces la paciente empieza a tener hipertensión, que es lo que es a final de cuentas lo que es la preeclampsia. Lo estoy simplificando bastante porque es un sistema bastante complejo, pero están involucrados estos factores de crecimiento. Otro componente importante que tenemos que repasar, esto es repaso de lo que ya habíamos visto en esto, ¿no? Entonces, la matriz extracelular, acuérdense que es una red de proteínas y además líquido o agua, básicamente. Funciones, nos da un soporte mecánico, controla la proliferación celular, sirve como un andamio, nuevamente el ejemplo de si nos cortamos. Una de las primeras cosas que pasa en la reparación de una herida es el depositar colágeno para que se quede firme esa lesión y posteriormente ahí van a crecer el resto de las células que van a reparar el tejido. ¿Sí? También la matriz extracelular crea microambientes, entonces no es lo mismo la matriz extracelular que está en la piel, en la dermis, que la matriz extracelular que vamos a ver en el intestino. Son bastante diferentes. No sé si se acuerdan, uno es tejido conectivo denso, el otro es tejido conectivo laxo. Tienen diferentes funciones y las células que están ahí se van a comportar de manera diferente dependiendo de dónde estén. ¿Okay? Lo podemos dividir la matriz extracelular en dos partes: matriz intersticial, que es todo lo que hay alrededor, y uno muy importante que es la membrana basal, que es lo que está generalmente en la base de los epitelios, ya sea endotelios o epitelios normales que ustedes conocen. El principal componente de la membrana basal es el colágeno, y acuérdense que hay varios tipos de colágeno. De la membrana basal es colágeno 4, pregunta de examen siempre. Las proteínas de la matriz extracelular igual las podemos dividir. Tenemos proteínas fibrilares. ¿Cuáles son estas? Colágeno y fibras elásticas principalmente. Luego tenemos algunos geles, que estos geles su principal función es capturar agua para mantener una forma, una estructura. Y entonces tenemos proteoglicanos, el ácido hialurónico que a partir de los 25 a 30 años las mujeres lo ponen de moda y luego ya toda la vida y dicen, necesito inyectarme ácido hialurónico. También tenemos glicoproteínas adhesivas, que generalmente su nombre termina en nectinas. Entonces, si ustedes escuchan condronectina, osteonectina, fibronectina, todo lo que termina en nectina generalmente es una proteína adhesiva y entonces sirve como punto de anclaje para otras células. Por ejemplo, la fibronectina en la dermis sirve para que los fibroblastos, los macrófagos, leucocitos, etc., se puedan anclar de allí y se puedan mover a través del tejido. ¿Sí? Entonces, son importantes para eso. Del colágeno, un punto bien importante es que se tiene que hidroxilar la lisina de la cadena de aminoácidos del colágeno, y para que esto ocurra necesitamos una vitamina importante. ¿Cuál era? C. Vitamina C, que también la conocemos como ácido ascórbico. ¿Okay? No confundir con ácido cítrico. ¿Sí? Acuérdense. Muy bien. Tenemos más de 30 tipos de colágeno, pero los importantes: colágeno 1, colágeno tipo 2, colágeno tipo 3 y colágeno tipo 4, que ya dijimos, de la membrana basal, que es un colágeno que no es fibrila. Otro tipo de fibras que tenemos es la elastina, o que también conocemos como fibras elásticas, porque es una proteína que se llama elastina, y otra que lo complementa que se llama fibrilina. ¿Okay? La función, no sé si se acuerdan, es dar elasticidad. Su nombre lo dice, fibras elásticas. Entonces, si nosotros estiramos, por ejemplo, la piel, no se queda en ese estado, ¿no?, estirada, sino que regresa a su sitio normal.
¿Dónde más tenemos estas fibras elásticas? En la pleura. Entonces, cuando ustedes respiran y inflan los pulmones, se estira la pleura, pero cuando ustedes expiran, la pleura regresa a su sitio gracias a estas fibras elásticas. Hay algunas enfermedades donde hay destrucción de estas fibras elásticas y luego el cuerpo repara y en vez de formar nuevas fibras elásticas produce colágeno y el pulmón se va fibrosando. Entonces estos pacientes con el paso del tiempo ya no pueden expandir bien sus pulmones. Luego vamos a ver un poco más de eso. Entonces acuérdense también, síndrome de Marfan se debe a un defecto en la formación de la fibrilina, de las fibras elásticas. Bueno, los geles que tenemos, su principal función es capturar agua. Entonces, si se fijan, la estructura es como de una pluma de un pájaro. No sé si han visto una pluma así, parece un fractal, ¿no? Se ve la vaina de la pluma, las plumitas chiquitas, y luego si hace un aumento, eso se ve nuevamente repetido y cada vez más. Bueno, pasa algo parecido con estos geles. Su función, o lo más importante de aquí, es que atrapan agua y entonces ayudan a que la matriz extracelular tenga una cierta forma, cierta consistencia. Uno de los lugares donde más tenemos estos geles es en el cartílago. Y el cartílago es principalmente agua, la mayoría de las veces, sobre todo los cartílagos articulares. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están jugando voleibol y brincan, cuando caen, ese cartílago, bajo condiciones normales y con la edad que tienen ustedes, no se comprime, porque el agua no se puede comprimir. Y entonces a sus huesos no les pasa nada por esa protección que tiene el cartílago. Ya en pacientes más viejos que no pueden regenerar estos geles tan fácilmente, pues se va desgastando el cartílago y entonces ya no pueden hacer los brincos que antes hacían, ¿sí? Entonces son partes importantes de esto. De las lipoproteínas adhesivas, pues son importantes para el contacto de célula con célula o de la célula con la matriz extracelular o matriz extracelular con matriz extracelular para mantener cierta forma y cierta consistencia. Y les dije, la gran mayoría de las proteínas conectivas terminan en nectina. Entonces, si escuchan fibronectina, es un tipo de proteína adhesiva, condronectina, osteonectina, adiponectina, y ahí tenemos varios. ¿Okay? Y generalmente el nombre también les dice dónde se encuentran la mayoría de las veces. Otra proteína adhesiva es la laminina. Esta ayuda a que las células epiteliales se anclen a la membrana basal. ¿Sí? Es una proteína bastante importante. Y tenemos integrinas, que generalmente son proteínas que facilitan el movimiento de ciertas células que hay en el vaso sanguíneo, que son los leucocitos, para que salgan del vaso sanguíneo. Entonces, luego cuando veamos un poquito de inflamación, vamos a ver cómo funcionan las integrinas. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o todo lo entendieron a la perfección? Todo perfecto, muy bien. Entonces pasamos a proliferación y ciclo celular, no sé si se acuerdan. Son proteínas adhesivas. Muy bien, entonces, no sé si se acuerdan de esto que hablamos del ciclo celular. Normalmente una célula puede estar en fase G0, eso quiere decir que no está en división celular, está haciendo sus funciones, pero no se divide. Pero esa célula puede entrar a la fase G1 y de allí arrancar al ciclo celular para terminar en mitosis, ¿sí? Dependiendo si se necesita o no. ¿Ok? Entonces, el ciclo celular es muy importante para reparar o para mantener una población celular, ¿sí? Hay ciertos tejidos que se tienen que renovar constantemente. ¿Alguno que les venga a la mente que necesita autorrenovación constante? La piel, ¿sí? Se descama cada rato la epidermis, pero se va renovando. Entonces las células de la piel las células basales, las células madre están en constante división celular. Otro tipo de células que se están regenerando constantemente, las células de la sangre. Entonces en la médula ósea hay constante división celular para producir, ¿dónde más? Pelo, dijeron. El pelo, bueno, el endometrio, ¿sí? Los epitelios en general, el intestino es un sitio. ¿Alguien se ha mordido un cachete y que empieza a sangrar un montón y les queda un huecote? ¿Sí? Y al siguiente día están como si nada, ¿no? Sí, al siguiente día no están como si nada y pasan unos días y siguen como si, siguen teniendo esa vida preocupación. Normalmente las mucosas sanan rápido, 1 o 2 días y ya no tienes la herida en la boca. No sé si les ha pasado. Si dura más de 2 días, las neuronas no se regeneran.
de las neuronas. Vamos a ser prácticos. No. Seamos prácticos. No, hay ciertas células que no vamos a tener regeneración celular. Hay algunas células del sistema nervioso central que sí se regeneran, ¿sí? Que generalmente son las células gliales. Estas sí tienen una alta capacidad regenerativa. Y de hecho, algo nuevamente que no le comenté al Bey, pero bueno, aprovecho, no sé, se los comento a ustedes, ya ustedes deciden si se los platican o no. Mientras más alta capacidad de regeneración o de replicación tiene un tejido, más propenso es a tener cáncer. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los cánceres más comunes? Cáncer de piel, cáncer de epitelios en general, que les llamamos carcinomas. En el cerebro, ¿hay tumores malignos de las neuronas? ¿O cuál es el tumor maligno más frecuente? ¿Ustedes qué creen? ¿Va a ser neuronal o va a ser glial? Son gliales. De hecho, si buscamos, sí hay tumores de neuronas, pero son en niños, que ellos todavía tienen algún tipo de replicación celular. El corazón, igual, si ustedes destruyen una célula cardíaca, esta no se regenera. Entonces, generalmente no hay tumores de músculo cardíaco, hay tumores en el corazón, pero son de otras cosas. Esto había dicho que había una regeneración en el oído que no se regeneraba. Sí, es un tipo de célula sensible que son las células ciliadas de los conductos auditivos, de la cóclea. Sí, tampoco se regeneran. Aunque las células están en fase de cero, porque es necesario que tiene el factor de, o es necesario que esa célula tiene el factor de crecimiento, aunque esté en fase que hacerlo, debe de recibir ciertos estímulos. ¿Sí? Digamos que las células son muy sensibles, entonces si no hay alguien que los esté apoyando, se deprimen y se suicidan. ¿Sí? Por así decirlo. Entonces, para mantenerse viva necesita un estímulo. Si deja de recibir ese estímulo, entra en apoptosis. ¿Okay? Entonces, normalmente vamos a necesitar eso. Entonces, ¿qué elementos necesitamos para que una célula se divida adecuadamente? Exacto. Si se acuerdan en esto, habíamos hablado de algunos medicamentos que actúan sobre células que se están dividiendo mucho, ¿sí? Que son la mayoría de los agentes quimioterapéuticos. Actúan, por ejemplo, en tubulina. No sé si se acuerdan de tubulina, que sirve para separar los artrópodos, ¿sí? Entonces, si le damos un agente quimioterapéutico a un paciente, ¿qué células van a sufrir? Pues las células que se están dividiendo, ¿sí? Entonces, si el tumor o el cáncer del paciente se está dividiendo mucho, pues le vamos a dar el apoyo a ese tumor, ¿no? Pero las células de la piel, las células del cabello, las células de la médula ósea, las células del intestino también se están replicando constantemente. Entonces, cuando damos el agente quimioterapéutico, el paciente empieza a tener dermatitis, se le cae el cabello, tiene diarreas, vómito. ¿Por qué? Porque esas células también están sufriendo. Entonces, sí, tiene que ver. Para que una célula se pueda dividir, necesitamos una adecuada replicación del ADN y necesitamos que el ADN esté íntegro. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Y todas las demás proteínas que acompañan a esa célula o componentes, membrana, organelos, etc., también necesitan sintetizarse de manera adecuada. Esto ya lo conocen. Entonces, ¿se acuerdan? Generalmente, si está inactiva, está en fase G0. Si recibe el estímulo adecuado, va a salir de esa fase G0 y va a entrar en G1. Y entonces Dios nos puso puntos de control para revisar que todo sea adecuado y las células se puedan replicar adecuadamente. Y entonces hay un punto de control antes de pasar de G1 a la síntesis o replicación del ADN. Hay un punto de control, y este punto de control está mediado por una proteína que se llama P53. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a revisar, va a leer todo el libro, que es el ADN, y va a revisar si hay un error. Entonces dice, aquí hay una falta de ortografía. Le va a llamar a ciertas proteínas que se llaman proteínas reparadoras del ADN para que lo reparen. ¿Por qué es importante esto? Porque si hay un error en el ADN y luego yo divido esa célula con el error, ahora ya no voy a tener una célula con error, voy a tener dos.
Y luego esa célula se va a dividir y otra más y otra más. Y si hay un error, ese error puede causar una alteración en la función celular y si nos brincamos mucho tiempo después, podemos tener un cáncer. Entonces son sistemas que vigilan para que no se produzca el cáncer. ¿Sí? Entre fase G1 a fase GS tenemos el primer sistema de control. Si todo está bien, pasamos a la replicación de los cromosomas y entonces entramos en la fase G2. ¿Sí? De la fase G2 a la fase M está el segundo punto de control importante. ¿Qué se va a hacer ahí? Checa la replicación que se haya hecho bien. Ok, primero checamos el original que estuviera bien. Ahora lo que va a hacer P53 es checar que la copia sea igual a la original. Si hay algún error en la copia, entonces le llama a proteínas de reparación y tienen que reparar ese error. ¿Qué pasa si el error que está de G1 a S o de G2 a M no se pueden reparar? P53, que es la proteína reguladora, puede decidir y puede decir, esta célula no se va a replicar. Y entonces, ¿qué pasa con esa célula? Regresa a G0. ¿Sí? Esa es una de las opciones. Si el daño es muy severo, entonces no va a poner a la célula en G0. Dice, es demasiado el daño, esta célula no debe de vivir. Y entonces esa célula entra en apoptosis. Eso es cuando los sistemas reguladores funcionan. ¿Sí? A veces se pierde la función de P53 y entonces es cuando empiezan a aparecer errores. Luego vamos a hablar de envejecimiento celular. Pero si ustedes se fijan, si hacen una estadística, ¿quiénes tienen más tumores malignos? ¿Niños, bebés o los viejitos de 70 y más? ¿Quiénes creen? Los viejitos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de sus proteínas ya son viejas y ya no funcionan bien. ¿Sí? Entonces, Dios nos puso sistemas muy buenos, ¿sí? Pero a causa del pecado, pues se va perdiendo la función de esto, ¿no? Entonces, nuevamente, puntos de control. Si no entendieron, tómenle foto a esto. Entonces, tenemos P53 como la proteína que vigila todo esto en los puntos de control. Acuérdense que tenemos ciertas proteínas que se llaman ciclinas, que hacen que el ciclo celular avance, pero necesitan o apoyan a otra proteína que se llama quinasa. Entonces tenemos quinasas dependientes de ciclinas y las ciclinas, que son proteínas que hacen que vayan avanzando poco a poco. Pero curiosamente, arriba de esto, nuevamente les digo, es bien interesante esto porque hay sobre un punto de control, hay otro punto de control arriba y hay otro punto de control más arriba. Entonces, tenemos los puntos de control como RB, que no hablamos, pero en esto sí lo hablamos y más adelante en Pato lo vamos a hablar. Luego tenemos P53 también como proteína reguladora. Tenemos las ciclinas que hacen que el sistema avance, pero arriba de eso tenemos inhibidores de quinasas dependientes de ciclinas. ¿Sí? Luego lo vamos a ver en cáncer de cervix y otros carcinomas como estas se activan. ¿Sí? Una pregunta. Si P53 es una proteína, ¿no habría otra manera de introducir esa información para que se produzca esa proteína y arreglarlo? Y arreglarlo. Como edición genética, probablemente sí. Desconozco si ahorita existe. Lo más probable es que todavía no. Pero nada es imposible, ¿no? Y a P53 hay alguien que lo regula. Hay alguien por arriba, ¿sí? Que se llama MDM. Entonces, tenemos sistema sobre sistema para que esto funcione normalmente. Pero en algún momento envejece esto y ya no. ¿Sí? Entonces, acuérdense, si el daño al ADN es muy severo, la célula entra en apoptosis o en senescencia, que quiere decir que no se va a dividir. ¿Okay? Son dos cosas diferentes. Hablando un poquito de células madre, nomás ya para terminar este capítulo, las células madre las podemos dividir en dos tipos: células madre embrionarias o células madre tutipotenciales o totipotenciales, que quiere decir que pueden ser lo que quieran ser. ¿Sí? Como Barbie. Y tenemos las células madre adultas. Estas células madre adultas pues solo pueden originar a las células del tejido al que están comprometidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las células basales de la piel no se pueden convertir en células hematopoyéticas. Lo único que van a dar origen en condiciones normales es a más células de la piel. ¿Sí se entiende, no? Las células madre del hígado no van a venir a darte un hueso normalmente.
sino que van a originar más células hepáticas o hepatocitos, ¿sí? Entonces las células madre maduras solo dan origen a células del tejido al que están comprometidas. ¿Ok? En condiciones normales, luego existen experimentos donde podemos hacer que la piel se convierta en, no sé, en otra cosa, ¿sí? O hay tumores que involucionan a la célula para que se convierta en lo que sea. Y de repente tenemos un cáncer de mama que produjo hueso. Porque existen. Entonces, todo es posible en esta vida, pero bueno. ¿Qué propiedades tienen las células madre? Bueno, tienen dos tipos de división que tenemos que tener en mente. Una es la división simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Es la autorrenovación. Una célula madre puede dar origen a otra célula madre, ¿sí? O sea, se puede clonar a sí misma, por así decirlo. El otro tipo de división es división asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Una célula madre da origen a una célula hija. La célula hija ya no tiene las capacidades de la célula madre. ¿Sí se entiende, verdad? La célula hija va a crecer, va a madurar y en algún momento se va a morir. La célula madre no. ¿Sí? Entonces, como ya dijimos hace rato, las células madre se están dividiendo y dividen. Las células que se dividen mucho tienen su ADN más expuesto, ¿sí? Es más sensible al daño. Entonces no podemos dejar las células madre en sitios donde vayan a ser dañadas. Un ejemplo, vamos a preguntar otra vez, ¿dónde se encuentran las células madre de la piel? ¿En la capa más superficial de la piel o en la capa basal? En la capa basal. ¿Qué mecanismo de protección hay para que las células madre de la piel no sufran daño en su ADN? ¿Cuál es el principal daño que pueden sufrir las células basales de la piel? La radiación solar. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de protección para esas células madre? Para que no les dañe. La melanina, ¿sí? El pigmento. Entonces, ¿dónde vamos a ver la melanina? ¿En la capa basal o en la capa superficial de la piel? En la capa basal. Es como una sombrilla que tiene el queratinocito para cubrirse. Sí, el queratinocito basal, la célula madre. ¿Ok? ¿Sí se entiende, verdad? Bueno. Ok. División simétrica, una célula madre da lugar a otra célula madre igual con las mismas capacidades. ¿Okay? División asimétrica, una célula madre da lugar a una célula hija que ya no tiene la capacidad de dividirse. Va a crecer y madurar y convertirse en una célula hija. ¿Sí? Entonces son un poco diferentes. Entonces, estas células madre tienen que estar protegidas y las células madre tisulares generalmente están en microambientes de protección que les llamamos nichos. Ya dijimos que el nicho de las células madre de la piel es la capa basal de la piel. Pero, por ejemplo, en la médula ósea están alrededor de un vaso sanguíneo, que es el sitio, digamos, más seguro. En el pelo se encuentran cerca del folículo piloso, en la región del bulbo, ahí se encuentran escondidos. En el hígado se encuentran cerca de los canales de Henry, cerca de la tríada portal. No están en la zona 3. No sé si se acuerdan de las zonas hepáticas. Tenemos la zona 1, la zona 2 y la zona 3. ¿Cuál es la que más sufría por hipoxia? La zona 3. Entonces, si tuviéramos las células madre en la zona 3 y hay algo que daña el hígado ya no se podría regenerar. Entonces, las células madre tienen que estar en la zona más segura. ¿Okay? En el intestino, no sé si se acuerdan, tenemos criptas en el intestino y en algunos epitelios del sistema digestivo. Donde más daño puede haber es en la parte superior de la cripta. Entonces, ¿dónde se esconden las células madre para no sufrir daño? En el fondo de la cripta. Ahí los vamos a ver. Y entonces, por ejemplo, si tienen una diarrea infecciosa y algo, va a haber inflamación, va a haber destrucción de células epiteliales y van a tener diarrea y casi se mueren. Pero cuando pase eso, se va a regenerar el epitelio. ¿Por qué? Porque las células madre quedan protegidas en la parte de abajo, generalmente. Y bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Melanina. Melanina. Queratinocitos. Sí. Melanina. ¿Alguna otra duda? Ahí donde decía que los factores de crecimiento inducen la diferenciación, ¿esos son los que actúan, por ejemplo, en la metaplasia? En algunos procesos sí.
O sea, por ejemplo, ya te saltaste un montón de capítulos, pero para pasar de un epitelio respiratorio a una metaplasia escamosa, esa célula respiratoria empieza a recibir otros factores de crecimiento que no son los normales, y entonces se transforma en una célula escamosa. Entonces sí influyen esos. Ahora en lo que resta del tiempo, ¿quieren break o le seguimos de corrido? Pues ya. Bueno, si quieren break pueden salir, no pasa nada. Yo les sigo aquí y ya los compañeros. A ver, salimos 10 minutos antes de los 10 minutos que vamos a subir ya. Pero me avisan, por favor. ¿Las qué? ¿6:40? Me avisan para subir. Muy bien, entonces ahora sí vamos a entrar a una parte ya más difícil y ya más interesante, que es lesión, muerte celular y adaptación. Vamos a ver algunos conceptos primero, que sería una introducción, que es una introducción a medicina prácticamente. Entonces, todas las enfermedades que ustedes van a estudiar a lo largo de su carrera, todas tienen una etiología, todas tienen que tener una etiología, todas tienen una patogénesis, todas producen cambios morfológicos y por consecuencia todas nos van a dar diferentes tipos de manifestaciones clínicas. ¿Sí se entiende, verdad? Algunas veces no conocemos cuál es la etiología de una enfermedad, pero eso no quiere decir que no tenga una etiología. Entonces a veces en medicina decimos, eso es idiopático. ¿Qué quiere decir eso? Que no sabemos, o sea, que lo ignoramos, que somos ignorantes de esa enfermedad, pero eso no quiere decir que no tenga una etiología, simplemente no la conocemos hasta el momento. ¿Sí se entiende, verdad? Como hipertensión esencial, que es idiopática hasta ahorita, no sé si ya encontraron algo para eso, pero generalmente se nos enseña que es algo idiopático, aunque hay varios factores asociados. Multifactorial es otra palabra que me gusta decir cuando no sé algo. Depende también. Es muy bonito decir esas cosas. Entonces, ¿qué es etiología? ¿Qué entienden por etiología? Es la causa, el origen, ¿ok? ¿Y patogénesis? El inicio, ¿cómo se desarrolla? Ok. Vamos viendo. Entonces, el libro nos dice, etiología es la causa subyacente y factores modificantes, ¿sí?, responsables de la iniciación y progresión de la enfermedad. Entonces, podemos tener varios tipos de etiología. A manera de ejemplo, tenemos algunas etiologías que son hereditarias. Anemia de células falciformes, generalmente heredas un gen que está defectuoso y entonces tienes una sustitución de un aminoácido, perdón, de un nucleótido por otro, y entonces en vez de producir un aminoácido específico, produces otro que no funciona. ¿Sí? Podemos tener etiología ambiental también, que pueden ser diferentes causas. ¿Sí? Pero tenemos varios tipos de etiologías que podemos definir. Patogenia son los mecanismos sobre los cuales la enfermedad se va desarrollando en el paciente con el paso del tiempo. ¿Sí? Entonces son conceptos que parecieron un poquito parecidos, pero son diferentes. Los podemos contestar mejor, o bueno, los podemos definir mejor con unas preguntas. La etiología define o contesta la pregunta de por qué se inicia una enfermedad. Y patogenia contesta la pregunta de cómo se desarrolló esa enfermedad. ¿Sí? Es muy importante como médicos que si vamos a dar un tratamiento, sepamos exactamente la etiología y la patogenia. ¿Sí? Si no lo sabemos, pues ¿cómo vamos a querer dar un tratamiento para eso que sea adecuado? Ejemplos muy drásticos, vámonos al mucho tiempo atrás, no sé qué edad sea, pero anteriormente, por ejemplo, un paciente con anemia a veces le hacían sangrías. No sé si saben eso, sacarle sangre al paciente con anemia, que de hecho necesita sangre y además le vamos a sacar sangre. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Ignoraban la etiología de una enfermedad y entonces no le podían dar el tratamiento adecuado. ¿Sí? Y les puede pasar a ustedes, incluso en su práctica. Si no saben la etiología de una enfermedad, podemos fracasar en el tratamiento. Pasó con COVID. Se sabía la etiología, infección por SARS-CoV-2, pero la patogenia no se entendía adecuadamente. Entonces al inicio se empiezan a morir paciente tras paciente tras paciente. Luego se va entendiendo poco a poco la patogenia y dice, ¿sabes qué? Aunque le dé oxígeno a este paciente no va a sobrevivir, el tratamiento debe de ser otro, diferente. Entonces es importante entender estas preguntas. Definir esto nos ayuda a entender la enfermedad.
que es una de las cosas más importantes, digamos. ¿Para qué queremos saber la teología y la patología? Porque no queremos quedar en la ignorancia, ¿sí? Eso es lo que hace que el médico sea médico, que tiene ese sentido de buscar las respuestas. Como niño chiquito que pregunta todo ¿por qué? Así deberíamos de estar como médicos, no dar nada por sentado. Sí, existe porque alguien me lo dijo. No, quiero saber por qué está ocurriendo esto. Si entendemos la enfermedad, podemos dar tratamientos racionales y no empezar a hacer cosas pues que no van, ¿sí? Como dar, ¿cómo se llama? Dióxido de cloro o cosas. ¿Usted cree en la vacuna del COVID? Sí. Y nos ayuda un punto más importante todavía. Podemos prevenir las enfermedades, ¿sí? Si yo sé que alguna enfermedad está causada por un agente infeccioso, pues puedo meter los mecanismos de prevención contra eso, ¿sí? Si yo sé que alguna enfermedad está asociada a un estilo de vida inadecuado, pues puedo hacer los cambios para prevenir. ¿Qué es más importante como médicos, curar o prevenir la enfermedad? Prevenir. Sin embargo, todos ustedes, o la gran mayoría, se enfocan casi siempre en curar. Por eso es que me dicen, le estoy echando un montón de ganas de fármaco. ¿O no? O cirugía. Casi siempre quiero ser cirujano, o sea, quiero curar, ¿sí? Y cuando nos dan las clases de medicina de estilo de vida, materia de relleno, porquería. ¿O no? Siendo que son las más importantes, ¿sí? Siempre y cuando entendamos estas cosas, ¿sí? Si no entendemos esto, pues decimos, ¿para qué estilo de vida? Es una cochinada. Pero no vayan a hacer un corte ahí y luego lo ponen como estilo de vida, es una cochinada. No dije eso. Bien. Todas las enfermedades van a crear cambios morfológicos que empiezan como cambios muy pequeños que no vamos a poder ver, pero ahí están, y poco a poco se van haciendo más grandes. Afectan a la célula, primero afectan a la función de la célula, luego afectan a los organelos de la célula, luego la estructura de la célula, luego la estructura del órgano, y ya lo podemos ver con el ojo. Y todos estos cambios morfológicos, a final de cuentas, nos van a dar manifestaciones clínicas. Vámonos un poquito al ejemplo, por ejemplo, de la cirrosis. Tenemos un paciente con cambios morfológicos. ¿Qué pasa en el paciente que tiene cirrosis morfológicamente? El hígado se va fibrosando, ¿sí? O sea, tiene demasiado colágeno y los hepatocitos ya no funcionan bien. Esos son cambios estructurales. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Ictericia. ¿Por qué? Porque no tenemos hepatocitos que conjuguen la bilirrubina, ¿sí? Entonces tenemos una manifestación clínica, ¿sí? Si se fijan, las manifestaciones clínicas vienen del entendimiento de qué es lo que le está pasando al paciente, ¿ok? Entonces son el resultado de los cambios genéticos, bioquímicos y estructurales que vamos a tener. Y las manifestaciones clínicas las podemos dividir en signos o síntomas. ¿Cuál es la diferencia entre un signo y un síntoma? Uno se puede medir. Los signos son lo que ustedes están observando, ¿sí? Y los síntomas, lo que el paciente les refiere que tiene, ¿ok? Entonces el paciente con cirrosis puede venir con algún síntoma, visión borrosa, bueno, entonces lo pueden medir ustedes con una carta o algo con los dedos, pero también va a tener signos como ictericia, ¿sí? Entonces tenemos las dos cosas. Todas las enfermedades tienen un curso clínico y un desenlace. Si nosotros no hacemos una intervención, generalmente esto es una historia natural de la enfermedad, ¿sí? Entonces yo sé que el paciente con cirrosis poco a poco va a perder las funciones del hígado hasta que entre en una falla hepática, ese hígado ya no sirve más y yo sé que va a tener un desenlace que va a ser la muerte, ¿sí? Va a morir. O hay otro curso clínico que puede agarrar esa cirrosis. Entonces va a tener la fibrosis, va a tener inflamación crónica y de repente aparece un cáncer. ¿Y cuál va a ser el desenlace? Se va a morir. Les adelanto, todos nos vamos a morir. Muy bien, entonces son algunos conceptos que es importante tener. Todas las formas de enfermedad comienzan con alteraciones moleculares o estructurales. Por eso es importante conocer esto y posteriormente entendemos pato y bueno, podemos entender el resto de la medicina. Por eso les digo, es la más importante de las materias. Bueno, después de la introducción vamos a ir viendo ahora sí
¿Cómo reacciona la célula cuando recibe estrés o estímulos que la dañan? ¿Ok? Entonces, este cuadrito resume todo esto. Normalmente las células están en un funcionamiento normal, que le llamamos estado de homeostasis. La célula hace su jale, nadie la molesta, y ella es feliz. Y todo. Pero de repente puede haber situaciones que la sometan a un estrés. ¿Sí? O puede haber situaciones que sean estímulos que la estén haciendo sentir mal, un estímulo nocivo que la esté dañando poco a poco. ¿Qué tiene que hacer la célula? Generalmente buscan adaptarse. Entonces tenemos adaptación celular. Pero en algunas ocasiones la célula no se puede adaptar a ese estímulo que está recibiendo y entonces va a tener un daño. Este daño puede ser reversible o puede ser irreversible. ¿Qué determina si el daño es reversible o irreversible? ¿Qué factores influyen en que una célula reciba un daño irreversible, pero otra tenga un daño reversible? ¿Ok? ¿Qué tan constante es ese daño que está recibiendo? ¿Es una? ¿Otro? La intensidad del daño, ¿sí? ¿Qué tan grave? No es lo mismo un balazo a que alguien tenga un golpeteo constante en alguna zona de su cuerpo. ¿Sí? Digamos, por manera de ejemplo exagerado. Entonces, son dos de los puntos más importantes. La intensidad con la que está sufriendo el daño y cuánto tiempo dura con ese daño. Puede que sea un daño leve, pero que progrese a lo largo de muchísimo tiempo. Y entonces poco a poco ese daño que está teniendo se va a convertir en un daño irreversible. ¿Sí? O puede que sea un daño que dure muy poquito, pero que sea muy intenso. Y entonces la célula también va a tener un daño irreversible. ¿Cómo termina un daño irreversible? Pues con la muerte de la célula, que puede ser por necrosis o apoptosis generalmente. ¿Sí? Y un daño reversible, ¿qué va a pasar con él? Pues una vez que quitemos el estímulo nocivo, la célula se puede regenerar y volver a su estado de homeostasis. Pasa también con el estrés celular. La célula se puede adaptar. El ejemplo que siempre usamos, las células musculares. Digamos, alguno de ustedes llegó aquí a la universidad ahora y dice, este año voy a ponerme bien trabado, y empieza a ir al gimnasio y el primer día dice, voy a hacer pierna. El lunes. Y entonces le mete pierna todo lo que puede, intenta levantar todo. Ahí tiene su compañero que sí hizo ejercicio durante la Navidad y pues le dice, no, levanta más. Y al siguiente día se levantan y todo dolorido. Consejo, después de hacer ejercicio, cuando llevan mucho tiempo sin hacer ejercicio, agarran una pistola de esas de masaje, no sé si las han visto. Justo después de que terminaron de hacer ejercicio, úsenla y distribuye el ácido láctico en más y ya no les va a doler al siguiente día. Se los aseguro. Muy bien. ¿Qué va a pasar con ese músculo? Depende. Si el ejercicio es muy intenso, ¿qué va a pasar? Ese músculo se va a romper y se va a morir. Y vamos a tener una enfermedad que se llama rabdomiolisis. ¿Sí? Si el estímulo es muy intenso, pues ese estrés es muy intenso, vamos a terminar con una rabdomiolisis. ¿Sí? Pero si el estímulo es no tan intenso, ¿qué va a hacer esa célula muscular? Va a decir, no, me dieron una sobrecarga de trabajo, saben que la próxima voy a estar más preparado para el trabajo que me meto. ¿Sí? Entonces se puede adaptar con hipertrofias, puede ser más grande o reclutar más fibras musculares, o se puede morir. ¿Sí? ¿Qué es lo que le hace el agua fría a esto para ayudar? No sé, pero creo que queda ahí algunos sistemas de regeneración. La verdad es que lo desconozco, pero es padre. Sí. Mioglobina. Se liberan varias proteínas del músculo, pero ¿cuál es la proteína más abundante en el músculo? La mioglobina. Entonces se libera eso, llega al riñón y causa insuficiencia renal. Y entonces el paciente se te muere, no siempre. Depende también de qué tanta rabdomiolisis tuvo. Por eso es más frecuente rabdomiolisis en pacientes que van al CrossFit. ¿Por qué? Porque ejercitan todos los grupos musculares al mismo tiempo y si lo hacen muy intenso, pues el daño muscular es generalizado. En cambio, si van al gimnasio, pues ahí se pierden, pues está todo dolorido, pero el resto del cuerpo está bien. De hecho, si hacen un ejercicio muy intenso, así muscular, de mucha fuerza, y de repente van a orinar y ven una orina así naranjito o rojita, ya vale. empiezan a tomar
Entonces, ¿qué cosas nos pueden dañar a la célula? Es pregunta de la guía de estudio. ¿Qué cosas nos pueden llegar a causar daño celular? Muchas cosas, ¿no? Vamos a irlas enlistando. Sobrecarga de estrés. Ahorita vamos a hablar de algunos estímulos, pero vamos a dividirlos, por lo menos así lo entendí yo cuando leí, lo divido en dos tipos. Hay agentes que son externos de la célula que pueden causar daño a la célula. Y hay agentes internos de la célula o intracelulares o propios de la célula que también la pueden dañar. Entonces la célula tiene por todos lados, le puede llevar. ¿Okay? Entonces, uno de los agentes es hipoxia. Cuando una célula no le llega oxígeno, esta célula va a recibir un daño. Ejemplo, un infarto. ¿Qué es lo que pasa? No le está llegando sangre a esa parte del corazón que necesita o a algún otro órgano. No solo hay infartos del corazón. Agentes físicos, una quemadura. ¿Creen que va a causar daño celular? Sí, ¿no? El calor puede causar daño celular, o el frío puede causar daño celular. ¿Okay? Un golpe también, ¿no? Entonces tenemos agentes físicos. Agentes químicos también pueden causar daño a la célula. A veces demasiado, por ejemplo, un ácido, si nos vamos así directo a eso, puede causar un daño a una célula. ¿Sí? Hay otros químicos que causan diferentes daños. Aquí era agentes infecciosos. Entonces, bacterias, virus, hongos, parásitos, etc. Reacciones inmunes. ¿Ustedes qué creen que es eso? ¿Algo intracelular o extracelular? Intracelular hasta cierto punto, pero afecta generalmente a otras células. Anormalidades genéticas. Generalmente eso es de la propia de la célula, ¿no? Pero un cambio, una mutación en la célula puede hacer que esta no funcione adecuadamente y entonces esta célula va a tener un daño. Finalmente, trastornos nutricionales también son factores que afectan mucho, que dañan a la célula o la someten a estrés. La obesidad hace que el paciente esté en inflamación crónica. Si un paciente obeso está inflamado, ¿sí? No es sano estar obeso, aunque ahorita promuevan esto de body positive. No es sano, por más que lo quieran inventar. ¿Sí? Bueno, ya dijimos que determina que un daño celular sea reversible o irreversible: la intensidad, el tiempo de duración de la lesión. ¿Okay? Entonces, si la intensidad y el tiempo de duración no son excesivos, generalmente la célula se puede llegar a adaptar. Y el ejemplo mejor es el del músculo: se adapta y se hipertrofia. A veces eso es bueno, a veces no es tanto. Por ejemplo, en un paciente que tiene hipertensión arterial, ¿qué tiene que hacer el corazón ahora? Tiene que vencer una resistencia mayor para poder distribuir la sangre a todos los tejidos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hipertrofiarse. Pero esa hipertrofia puede llegar a ser nociva para el corazón. ¿Okay? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en una hipoxia severa, cuando no le llega suficiente sangre al músculo cardíaco? Se infarta, se muere. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen de la derecha abajo, pueden ver el corazón todo rojito, bien bonito, y luego tenemos un área en la parte superior derecha donde se ve pálido, y si son observadores, sobre todo los que están más cerca, van a ver que hay una rotura y un sangrado en esta zona. Entonces, ¿qué le pasó a esta célula? Tuvo hipoxia, no le llegó oxígeno, se murió. Tuvo una lesión celular irreversible. ¿Okay? Entonces, causas de lesión celular ya lo vimos ahorita. Deprivación de oxígeno, por ejemplo, puede ser hipoxia, que no es lo mismo hipoxia que isquemia. ¿Sí? Son dos conceptos muy parecidos pero diferentes. ¿Sí? Hipoxia es que no hay oxígeno. Isquemia es que no le está llegando sangre al tejido. Podemos tener una adecuada irrigación sanguínea, pero sin recibir oxígeno suficiente. ¿Sí se entiende, verdad? Intoxicación por monóxido de carbono. Tenemos hipoxia, pero sí hay una buena irrigación, no tenemos isquemia en esos casos. ¿Sí? Entonces podemos tener una oxigenación inadecuada, por ejemplo en anemia, intoxicación, o podemos tener isquemia por pérdida importante de sangre, ¿sí? Un shock hipovolémico. ¿Okay? Entonces ahí van a sufrir nuestros órganos.
Agentes físicos ya los mencionamos: trauma mecánico, temperaturas extremas, cambios de presión, radiación, electricidad. Agentes químicos, drogas, agentes infecciosos, inmunosupresiones. Todo esto ya lo vimos. Entonces, nuevamente, dependiendo de la intensidad y el tiempo de duración, vamos a tener adaptación o lesión celular irreversible. Si el tiempo de duración es corto y la intensidad no es tanta, generalmente lo primero que vamos a ver son cambios funcionales de las células, o sea, alteraciones bioquímicas en las células. Y por ejemplo, la mitocondria, que normalmente produce ATP, pues tiene una baja de oxígeno. ¿Qué va a pasar? Pues va a producir menos ATP que el que normalmente produce. Pero si nosotros agarramos un microscopio, ¿vamos a poder ver eso? ¿No? ¿Sí? ¿No lo vamos a ver? Si el tiempo de lesión continúa avanzando, entonces empezamos a ver cambios en la ultraestructura. ¿Qué quiere decir eso? Que las membranas empiezan a dañar. ¿Sí? Y generalmente si agarramos un microscopio normal, se va a ver normal el tejido, pero si agarramos un microscopio electrónico, vamos a empezar a ver daño en esas células. ¿Sí? Son cambios en la ultraestructura. Si el tiempo continúa, entonces empezamos a ver cambios que ya son visibles con el microscopio de luz convencional. ¿Y que vamos a ver? Pues algunas partes donde la célula se ve rota, ¿sí? O se ve dañada, que ya son visibles. Y si el tiempo es demasiado, ¿qué vamos a ver? Cambios morfológicos que les llamamos macroscópicos, como por ejemplo el infarto que están viendo ahí. ¿Sí? Ahí ya pasó suficiente tiempo como para que las células se destruyeran y ya estamos viendo, ahí está la necrosis, ahí está el daño, ya lo pudimos ver. ¿Sí? ¿Sí se entiende, verdad? Depende mucho del tiempo y la intensidad. Una célula dañada puede terminar en dos principales desenlaces. Uno es la necrosis y otro la apoptosis. No sé si se acuerdan de esto, ya lo mencionamos en alguna ocasión. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La apoptosis es regulada, a veces la necrosis es regulada. Pero no nos vamos a meter en otros tipos para no confundirnos más. Vamos a quedarnos con necrosis y apoptosis. ¿Cuál sería la principal diferencia entre uno y otro? Ahí está. La inflamación. ¿Qué es lo que pasa? En la necrosis casi siempre las membranas se dañan y liberan sus contenidos, y esos contenidos provocan inflamación. ¿Sí? Entonces, al morir la célula, liberó todo su contenido y llegan otras células inflamatorias y se desencadena una respuesta inflamatoria que va a recoger los restos de esa célula muerta, pero la inflamación libera otros agentes que van a dañar al resto de las células de alrededor. ¿Sí? En cambio, cuando una célula muere por apoptosis, empieza a empaquetar todo en partes pequeñas, pero mantiene la integridad de sus membranas. Entonces nada se libera a la matriz extracelular. Y entonces llegan los macrófagos, recogen esto y se van, sin necesidad de llamarle a otros leucocitos para que inicie una respuesta inflamatoria. Entonces esa es la principal diferencia que vamos a tener. ¿Ok? La respuesta inflamatoria. ¿Qué es lo que pasa con las enzimas isosomáticas de las células que se mueren? ¿Se incorporan a los lisosomas del macrófago? El macrófago fagocita, entonces es un fagosoma y se va a unir a otros lisosomas y se va a desintegrar poco a poco. ¿Sí? Muy bien, estos son conceptos nada más, porque vieron en el libro y todos los patólogos lo preguntan. Tenemos un concepto de cariolisis, cariorexis y pignosis. Entonces, cariolisis es cuando el núcleo se va desvaneciendo poco a poco. No sé si se acuerdan, los núcleos son morados y oscuros, pero en una célula que entra en necrosis o apoptosis, a veces el núcleo se empieza a volver pálido. O a veces, por ejemplo, en la apoptosis, el núcleo se empieza a hacer chiquito. Y a eso le llamamos pignosis. O en algunas ocasiones el núcleo se fragmenta y a eso le llamamos cariorexis. ¿Sí? Son los tres tipos de cambios nucleares que podríamos ver principalmente. Entonces, ¿qué patrones de necrosis podemos ver en los tejidos? Tenemos unos cuantos. El primero, lo están viendo allí, se llama necrosis coagulativa. ¿Sí? Generalmente esta necrosis se mueren las células, pero la estructura se conserva. Entonces lo podemos ver macroscópicamente y microscópicamente. Si ustedes ven aquí, se fijan que aquí viene la pared muscular del corazón y aquí se mantuvo. ¿Sí? Seguimos viendo la misma pared. Tienen cambios, pero la estructura se mantiene. Lo podemos ver en el microscopio.
ponemos un corte histológico de ese corazón. Este es un corazón infartado y este es un corazón sano o vivo, las células. Entonces tiene necrosis. Hay células inflamatorias ahí, una que otra. Pero si nosotros vemos el tejido, sabemos que es corazón, ¿verdad? Se ven todavía algunos discos intercalados, se ven las fibras, se ven las estriaciones. Entonces, ese tejido está muerto, pero seguimos viendo la estructura del tejido, ¿sí? Se mantuvo la estructura. ¿Qué pasa en la necrosis coagulativa? Es tanta la destrucción del tejido que si lo vemos en el microscopio ya no sabemos qué es. Ejemplo, un absceso cerebral. Ustedes aquí ven el tejido cerebral y pueden distinguir materia gris de materia blanca. Y aquí ya no se puede distinguir, ¿no? Perdimos la estructura. ¿Qué pasa si lo vemos en el microscopio? Si yo les pongo ese corte y les digo de dónde es, no me van a poder decir. Ni yo sé de dónde es. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un absceso, una destrucción del tejido. Hay una respuesta inflamatoria severa, se liberaron muchas cosas y vemos todo el tejido necrótico, pero es una necrosis licuefactiva. ¿Sí? Se licuó el tejido, si queremos simplificar. Los cirujanos tienen otra palabra que se llama necrosis gangrenosa. Los patólogos casi no la usamos, pero ellos lo dividen en gangrena seca y gangrena húmeda. ¿Sí? Generalmente la gangrena seca es un tipo de necrosis coagulativa. Podemos seguir viendo los dedos ahí, ¿no? Y la gangrena húmeda generalmente pues, es una necrosis licuefactiva. ¿Sí? Pero es un concepto que usan mucho los cirujanos y tal vez lo vean en técnicas quirúrgicas, o tal vez no. Necrosis gaseosa lo usamos principalmente para describir daño por Mycobacterium tuberculosis. Entonces, aquí podemos ver un corte de pulmón y aquí tenemos un granuloma. Y si se fijan, eso parece queso, ¿no? Este es un queso. ¿Sí parece? Solamente que si agarramos este y lo untamos en una laminilla y luego le hacemos una tinción especial para ver micobacterias, pues vamos a ver las micobacterias de la tuberculosis. ¿Cómo se llama esa tinción para ver micobacterias? Cianleucin. O tinción de barro, a ver si lo tenían a punto de ver. Si lo vemos en el microscopio, un corte de eso, vamos a ver una necrosis especial. Hay necrosis central, hay muchos histocitos alrededor y linfocitos más afuera. Eso es necrosis gaseosa, pero lo vamos a ver más adelante también cuando veamos información. Otro tipo de necrosis grasa. Generalmente ocurre en el páncreas porque el páncreas tiene enzimas que son capaces de destruir las grasas. Entonces se libera lipasa, entre otras enzimas, y destruyen los adipocitos que hay alrededor del páncreas. Y no sé si ven estos puntos amarillitos o un poquito más cremitas, más claros que están allí. Esas son zonas necróticas que hay en el páncreas. ¿Sí los ven ustedes aquí? Este es páncreas normal o más o menos sano y esto está necrótico. Y si lo vemos en el microscopio, pues vamos a ver los adipocitos destruidos, ¿sí? Para simplificar mucho las cosas. ¿Okay? Otro tipo de necrosis es la necrosis fibrinoide. No sé si se acuerdan que dentro del vaso sanguíneo hay fibrinógeno. Y el fibrinógeno, cuando sale del vaso sanguíneo, se empieza a ensamblar con otras moléculas de fibrinógeno y producen fibrina. Entonces, aquí tenemos el vaso sanguíneo y aquí tenemos una banda de necrosis fibrinoide, una banda de fibrina. ¿Sí? Entonces, es típico de las vasculitis, también lo podemos ver en enfermedades de membrana hialina, COVID, también apareció. Algunas lesiones. Pues vamos a hablar un poquito de la apoptosis. Es importante recordar, las células están programadas para que si tienen un daño muy severo o su función celular no es la adecuada, esa célula prefiere morirse antes de que seguir viviendo. Tienen su orgullo, ¿sí? Por así decirlo. Es como si un alumno reprueba una materia y le dice a los papás, los he defraudado, ¿sí? Y entonces me voy a morir. ¿Okay? No lo hagan, no reprueben. Entonces, la célula es muy orgullosa, tiene que hacer su función y tiene que mantener su ADN normal. Porque si no existe el riesgo de que se convierta en una neoplasia, generalmente. Entonces, esto es la apoptosis, ¿sí? Es un programa de suicidio que tienen las células. Por ahora no había conectado algo.
Entonces, para que se lleve a cabo la apoptosis, a veces tenemos condiciones fisiológicas que pueden producir apoptosis, que eso quiere decir que es normal y que es necesario. Y tenemos algunas otras condiciones que son condiciones patológicas para que tengamos apoptosis, que quiere decir que están asociadas a una enfermedad. Ejemplos de condiciones fisiológicas, ahí están. ¿Alguien nos puede comentar una? ¿O qué entiende de los ejemplos que tenemos ahí? En la embriogénesis, el ejemplo que tenemos, no sé si se acuerdan de embrión, cuando se están formando las manos, se crean unos pliegues interdigitales, ¿sí? Como las palmas de los patos o animales que son marinos tienen esos pliegues interdigitales. Pero el niño que va a nacer, pues debe de nacer con sus deditos bien formados, no debe de nacer con pliegues, aunque algunas personas tienen un defecto en la inducción de esa apoptosis y nacen con sus pliegues y luego se vuelven nadadores, expertos o cosas así. Entonces, necesitamos apoptosis para poder tener los dedos que tenemos. Otro ejemplo, bueno, en la formación de los vasos sanguíneos que salen del tronco cardíaco, no sé si se acuerdan. Hay varias arterias que se van perdiendo poco a poco por apoptosis. Una de las últimas, ¿cuál es? La de el conducto arterioso, ¿sí? Una vez que nacemos, se expone a ciertas prostaglandinas en el conducto arterioso y entonces ¿sí? Se los ha de haber dicho el doctor, ¿no? Probablemente. Bueno. Entonces debemos de tener apoptosis de ciertas zonas. Otra muy importante, en el cerebro normalmente los bebés o los fetos, cuando están dentro de la mamá, tienen una gran cantidad de neuronas, pero como les dije, mucho menos, muy mal, tampoco. ¿Sí? Entonces se deben de ir perdiendo, ciertas neuronas tienen que entrar en apoptosis y las debemos de ir perdiendo. Algunos niños no entran en apoptosis esas neuronas y cuando nacen a veces presentan convulsiones por ese exceso de neuronas que están teniendo en ciertas zonas del cerebro. ¿Sí? No todas las convulsiones están asociadas a eso, es una de las causas y es una causa muy rara, pero existe. Otro punto donde ocurre esto muy importante es en el timo. ¿Qué pasa con los linfocitos T que reaccionan contra el propio cuerpo? Tienen que ser destruidos por apoptosis. Si no son destruidos, ese linfocito T después puede provocar una respuesta autoinmune y dañar el propio cuerpo. Entonces son procesos fisiológicos. También tenemos condiciones patológicas, cuando hay daño al ADN, cuando tenemos acumulación de proteínas que están mal plegadas. Si se está produciendo mal una proteína constantemente, entonces esa célula es mejor que muera porque no está haciendo la función adecuadamente. En algunas infecciones o en algunas obstrucciones también podemos tener apoptosis. Algunos cambios que vamos a ver en la célula. Bueno, normalmente la célula que va a entrar en la apoptosis se hace más chiquita. Luego empieza a compartimentalizarse, o sea, hace pequeñas bolitas, ¿sí? O burbujas citoplásmicas para guardar ahí los organelos empaquetados en fragmentos pequeños que puede llegar el macrófago y fagocitarlos fácilmente, ¿sí? Y entonces aquí vemos un queratinocito apoptótico, aquí vemos un hepatocito apoptótico, y si comparamos el tamaño de este hepatocito apoptótico con este otro, pues vemos que se hizo más chiquito, ¿sí? El citoplasma se condensó, entonces se ve más rosa el citoplasma, ¿sí? Porque todas las proteínas están más cerca una de otra. ¿Okay? Otros cambios que vemos, este es un ejemplo donde estamos viendo cómo es que la célula apoptótica empieza a formar sus burbujas hasta que termina toda fragmentada. Ahí no más falta que llegue un macrófago y fagocite eso. ¿Okay? Tenemos dos principales vías para que se inicie la apoptosis. Una es una vía intrínseca, donde uno de los principales actores de esa vía intrínseca de apoptosis es la mitocondria. ¿Okay? Entonces, esta vía intrínseca se activa por varios factores, como por ejemplo, si ya no recibe factor de crecimiento de esa célula, entonces puede activar esta vía de apoptosis. Si el ADN de esta célula está dañada, se puede activar esta vía de apoptosis. Si tiene proteínas mal plegadas o si tiene demasiado estrés. Punto importante, para que esta vía funcione, tenemos algunas proteínas que se llaman las proteínas de la familia BCL2. Hay proteínas que les llamamos proapoptóticas. ¿Qué quiere decir eso? Que favorecen la apoptosis. Y hay una proteína especial que es antiapoptótica. Entonces, proteínas proapoptóticas, dos principales, VAX y VAC, ¿sí?
Y una proteína muy importante antiapoptótica es BCL2, que en algunos linfomas se activa y entonces hace que ese linfocito nunca se muera, ¿sí? Esta proteína BCL2 entonces hace hasta cierto punto inmortal a una célula, ¿sí? Mientras está activado BCL2, la célula no se muere hasta que no se inactive y entonces entren en función los sistemas Bax-Bac, señalizan a la mitocondria y entonces la mitocondria sabe que tiene que liberar su citocromo C. El citocromo C va a activar una cascada de caspasas. Entonces tenemos caspasas iniciadoras, 8, 9, 10, y esas caspasas, como su nombre lo dice, cascada, activan otras caspasas que son caspasas ejecutadoras, que van a ir a activar otras enzimas, como por ejemplo si activan endonucleases, pues hacen que el núcleo se empiece a fragmentar, ¿sí? O pueden romper el citoesqueleto y entonces van formando las burbujas citoplásmicas de las que hablamos. Esa es la vía intrínseca. Pero por ejemplo, si tenemos una célula epitelial que fue infectada por un virus, esa célula a veces no se quiere matar. Entonces llega un linfocito T y dice, tú tienes una infección, lo siento mucho. Y entonces activa una vía de muerte celular programada que es externa o extrínseca, ¿sí? Y entonces activa un receptor de factor de necrosis, un receptor de muerte, y entonces se activa la vía extrínseca de las caspasas. No es dependiente de la mitocondria y aunque la célula no se quiera morir, se va a morir. ¿Sí se entiende? Entonces hay dos, intrínseca Y extrínseca. los dos son controlados. Uno por la mitocondria, que es la intrínseca, y la extrínseca no, es independiente de la mitocondria. ¿Sí? Muy bien, esto es lo mismo que dije, pero con otros dibujitos. Ahí hay una lista de caspasas, pero generalmente no les pregunto mucho acerca de las caspasas. Si acaso, ¿cuál es la caspasa de la vía intrínseca? Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Okay. Bueno, buena lógica para aprender a saber. Otros tipos de muerte celular que existen, necroptosis, piroptosis y otros, pero no me gusta nombrarlos porque luego termina todo confundido. Entonces, ya casi para terminar, nos quedan como 10 minutos o menos. Entonces, vamos a hablar de algunos mecanismos generales y vamos a hablar así en general y luego ustedes lo estudian y el miércoles los platicamos. ¿Okay? Entonces, ya dijimos, la respuesta celular depende del estímulo, qué tan intenso es el estímulo nocivo, cuánto tiempo dura, qué tipo de estímulo nocivo es. Y las consecuencias también dependen generalmente de la célula que está siendo dañada. Por ejemplo, ante la hipoxia, ¿quién sufre más? ¿Una célula mesenquimal, un fibroblasto o una neurona? La neurona. ¿Sí? Fibroblasto dice, no hay oxígeno, no importa, yo puedo estar aquí 10 horas a gusto sin oxígeno. La neurona, 1 minuto sin oxígeno y dice, ya no puedo más. ¿Sí? Entonces, las diferentes células, dependiendo de su actividad metabólica, de su capacidad regenerativa, van a sufrir de diferente forma. Tenemos varios mecanismos que pueden dañar a la célula. Por ejemplo, puede haber daño a la mitocondria, puede haber daño a las membranas, puede haber daño al ADN, puede haber daño al retículo endoplástico, podemos tener daño en la homeostasis del calcio, o podemos tener aumento del estrés oxidativo. Que cuando escuchen estrés oxidativo es lo mismo que decir producción de radicales libres. ¿Okay? Y no sé si lo vieron en bioquímica, los radicales libres son como pequeñas bombas, lo que tocan lo destruye, ¿sí? Para fines prácticos. Entonces cuando se crea un radical libre puede llegar a la membrana celular y destruirla, puede llegar a una proteína y destruirla, ¿sí? Y entonces el libro nos lo presenta hasta cierto punto como puntos separados, pero conforme ustedes vayan leyendo se van a dar cuenta que a veces todos estos sistemas funcionan al mismo tiempo. O se activa uno y a partir de ahí se desencadenan todos los demás. Es importante comprenderlos uno por uno, pero no olviden que esto generalmente funciona todo al mismo tiempo. ¿Okay? Vamos a empezar con el daño mitocondrial y... ¿cuánto tiempo nos queda? 9. Entonces, ¿cuál es la función de la mitocondria principal? Producción de ATP. ¿Qué necesita para producir ATP? 2 cosas. ¿Qué más? Así muy general. Glucosa. ¿Sí?
Sí, porque si tiene oxígeno puede hacer sus procesos de respiración celular, pero si no tiene glucosa, pues ¿de dónde va a sacar la ATP, verdad? Entonces necesita oxígeno y glucosa. ¿Qué pasa si la célula no recibe suficiente oxígeno? La mitocondria va a empezar a sufrir, no puede hacer su proceso de producción de ATP. Entonces, ¿qué pasa con la producción de ATP mitocondrial? Disminuye. ¿Para qué necesitamos el ATP? Para varias funciones. Una función esencial de la célula para mantener su homeostasis: transporte. Una de las principales bombas de transporte que necesita ATP para que la célula se mantenga en homeostasis son bombas sodio-potasio ATPase. ¿Qué pasa si no hay suficiente ATP y se apaga esta bomba? ¿Qué pasa con el sodio? ¿Se va a acumular dentro de la célula o va a quedarse fuera de la célula? ¿Cuál de los dos? Se empieza a acumular en la célula, porque donde hay más sodio normalmente, afuera. Entonces por gradiente va a empezar a entrar, o más bien no va a salir el que está dentro. ¿Ok? Más bien es eso. Entonces, ¿qué pasa si hay demasiado sodio dentro de la célula? Olvídese del potencial de membrana. Otra cosa que pasa. ¿Por qué? Porque aumenta la osmolaridad. Entonces, si aumenta la osmolaridad de la célula, ¿qué va a pasar? Acumula agua y entonces la célula se edematiza, se hincha. Y esa célula se puede romper. ¿Okay? Entonces, ya se fijaron cómo es que podemos terminar en una destrucción de la célula por el simple hecho de que no haya oxígeno. Y esa es una de las cosas que ocurren. Otra cosa que pasa es que si la mitocondria está sufriendo, aumenta la producción de radicales libres. O si la mitocondria sufre, entonces, ¿qué hay en el espacio intermembranoso de la mitocondria? Citocromo C se libera y entonces inicia la apoptosis. ¿Sí? Entonces podemos, en el daño mitocondrial, podemos terminar con necrosis o apoptosis, dependiendo de qué sea lo que está dañando. ¿Okay? Entonces, principales causas de que disminuya el ATP, en síntesis, si disminuye el aporte de oxígeno a la célula, si disminuye el aporte de nutrientes, la glucosa, si hay toxinas que bloquean la función de la célula, como podría ser el cianuro, y entonces lo que ya dijimos, disminuye la producción de ATP, disminuye la actividad de la bomba sodio-potasio, entra sodio, aumenta la osmolaridad celular, hay edema, ¿sí? Esa es una de las vías. Otra cosa que ocurre, pues si la célula no está produciendo energía a través del ciclo de Krebs, entonces tiene que activar otras vías para tener energía. Lo va a hacer. Dice, bueno, no tengo energía por la mitocondria porque no funciona, bueno, voy a buscar otras vías. Y entonces inicia vías anaeróbicas. ¿Cuál es el residuo final de estas vías anaeróbicas? Ácido láctico. ¿Qué va a pasar si hay ácido láctico? Va a haber acidosis celular. ¿Cómo se activan las enzimas de los lisosomas? Por los medios ácidos. Entonces las enzimas van a estar más activas y van a destruir a la célula también. No sé si se fijan que todo esto es redundante. ¿Sí? Y la mitocondria pues también es importante para la síntesis de proteínas por la producción de ATP que se necesita para sintetizar proteínas. ¿Okay? Hasta ahí le vamos a dejar. Mejor lean y ya lo comentamos el miércoles, ¿les parece?